buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión tenemos una tertulia muy particular y es que no es cualquier cosa. Vamos a contar con una escocesa que es considerada la escocesa más colombiana del mundo. Ella es nacida en Escocia, pero vive en Medellín, en Colombia, y pues queremos contar cómo es eso que una escocesa se haya ido para Medellín y se haya quedado allá, de qué se enamoró y por qué se quedó allá. Bueno, estamos hablando de Laura Strang. Bienvenida a la tertulia, Laura. muchas gracias, un placer estar aquí. Mira, Laura, como les decíamos los amigos de la tertulia, Laura es escocesa. ¿De qué parte exactamente? Soy de Fife. Nací en Edimburgo, pero crecí pues en las afueras, como a una hora de Edimburgo. Sí, como ven, su acento no tiene ni acento, es sorprendente. Laura, ¿tú prefieres que te digan Laura lo latino o Laura lo Como inglés? quieran, como quieran, aquí me conozco como Laura, allá como Lola, como quieran. Bueno, Laura, cuéntanos, tú te vas para Colombia, cuéntanos cómo fue esa aventura inicial, qué dijo tu familia, porque estabas muy joven, ¿no? Y te vas a Sí. un país que era completamente tropical, muy diferente al clima escocés, ese frío, donde estaban los haggis, donde estaba toda las cosas maravillosas que tiene Escocia y cambiarlas por Medellín o por Colombia. Bueno, sí, sí, un país tropical en todos los sentidos. Sí, bueno, yo estaba en el colegio, am, y tenía una amiga en el colegio que tenía familia aquí, pues la mamá de ella era colombiana, era de Pereira. Nunca me imaginé pues viajando a Colombia, pero siempre en las clases de geografía, pues, en el colegio, siempre me llamaba mucha la atención como todos esos asuntos pues latinoamericanos. Am, y cuando tuve la oportunidad, o sea, en aquella época era, era costumbre, cuando uno salía del colegio para las clases medias, am, muchas veces hicimos como un gap year, pues que se llama, que es como un año antes de empezar la universidad, un año libre, cuando trabajamos, viajamos, conocimos pues otras partes del mundo. Ahora sí, pues queda que pagar la matrícula de la universidad, ya la cosa es muy distinta, pero um, entonces yo tenía muchas ganas de hacer un viaje a América Latina. Yo no hablaba nada de español en esa época, um, pero otra amiga tenía como un contacto en Chile y ella logró pues a través de ese contacto conseguir como un trabajo de profesor, pues de profesora en un colegio allá. Entonces yo me junté con ella, pero ninguno de los dos hablábamos español. Eso es, eso es cuando, y claro, obviamente queríamos viajar y conocer Latinoamérica también. Entonces nos juntamos con la otra amiga, pues que sí era colombiana, pues tenía familia aquí, y hablaba perfectamente el español. Entonces nos juntamos con ella porque ella pues tenía la intención de venir aquí a Colombia, quería viajar, pero no quería viajar sola. Entonces nos fuimos los tres. Nos fuimos los tres, llegamos a Colombia pues de viaje, y viajamos de Colombia hasta Chile. Y la amiga colombiana nos dejó pues a la otra amiga y yo en Chile y ella viaja, pues ella se volvió a Colombia. Entonces eso fue en el 97. Wow. Entonces estaba recién salida del colegio, pues 18 años, 19 años, um, y con muy poquito espacio, o sea, con hola, chao, a qué hora sale el... Uh, pero me encantó pues me encantó la experiencia, me encantó la experiencia pues de la docencia también, me gustó mucho, sentí como muy cómoda dando clases. Entonces ya cuando entré a la universidad es que cuando empecé pues a tomar clases de español y a involucrarme como en todas las cosas que tenía que ver con América Latina. Y ya cuando me gradué, pensé, pues mi español todavía está muy malita.
Me gustaría tomar otro año antes de conseguir un trabajo, pues así de serio, y también mirar si la docencia puede ser algo pues que realmente quería hacer. Entonces hizo un certificado como para volverme profesora de inglés para extranjeros y empecé a buscar trabajo por internet. Um, en América Latina en general no tenía, en ese momento no tenía Colombia como específicamente en México. Pero sí tenía claro que quería aprender bien el español, entonces no quería ir a un lugar muy turístico, entonces salía a trabajos en México, pues para ser profesora en Cancún y vivir con un montón de otros profesores extranjeros. Y había un trabajo en Pereira. Wow. Entonces, y ese trabajo en Pereira, pues Pereira ya lo había conocido porque la mamá de mi amiga pues era de allá. Sabía que era un pueblo, pues, o sea, en esa época pues, una ciudad pues muy pequeña, ha crecido mucho. Es muy distinta ahora, pero sí, una ciudad pequeña, yo sabía pues que, o sea, allá aprende español o aprende ah, Nadie hablaba inglés. Si aprendían era contigo. eso. Entonces me puse en contacto pues con la mamá de la amiga, ella verificó pues que sí pues el Instituto de Inglés sí existía de verdad, porque imagínense, eso fue en el 2000, entonces, o sea, el internet apenas estaba empezando. Era otro mundo, increíble. Entonces conseguir un trabajo por internet y en Colombia, entonces claro, mis papás estaban como De así. verdad. Um, pero bueno, sí, eso fue el único momento pues que mi papá o pues que eran mis papás, Dijeron que no. oye, seguro que no quieres irte para México. ¿Y por qué Latinoamérica y muchos estudiantes que se van en ese año sabático, como se le llamaría en español, se van para Sí, África y tú decides para América Latina? No mucha gente decide Latinoamérica. yo no sé, o sea, como le digo, o sea, algo me llamaba mucho la atención, pues tanto la parte um, como geográfica de las Amazonas y todo eso, que como, también como las problemáticas sociales de la ciudad, o sea, todas esas cositas pues, que había Sí. mirado, sí, o sea, me llamaba como mucho la atención. Bueno, y llegas a Pereira, ¿qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil cuando de repente dijiste: "Mejor me devuelvo"? ¿Llegaste en algún momento a tener ese instante de decir: "Uy, me equivoqué, mejor me devuelvo"? No, la verdad no, en ningún momento, ah, o sea, siempre fui con la intención o sea, siempre fui pensando, o sea, estoy tranquila porque, o sea, si me quiero devolver, me devuelvo, o sea, no, pues no estoy debajo de ninguna obligación de quedar aquí, porque pues mucho de lo que había escuchado, no, pues, o sea, la situación de seguridad estaba pues malita pues en ese momento. Pero no, llegué, um, y no, digamos que había momentos en los primeros meses que luchaba mucho con el idioma y claro, porque cuando uno está aprendiendo el idioma, imagino, algo parecido. O sea, hay días que uno se siente que todo le entienden y que usted entiende todo y pues un buen día y se siente como, ay, sí, ya tengo este idioma. Y el día siguiente alguien hace algún comentario algo y uno se siente ya chiquito otra vez y como si no Pero, sabe nada. bueno, ¿y por qué no nos cuentas, tuviste alguna palabra o expresión que te puso en compromiso? ¿Una situación por alguna expresión en español que no entendiste o que dijiste algo y les que no era lo Ay, que sí, ¿ah? hay muchas veces, sí, muchas veces. ¿Alguna? Pues sí, bueno, o sea, con la palabra, con el verbo venir, mucho. Ah, me comprometí muchas veces. Sí, o sea, sí, muchas cositas así. Pero, ay, sí, me cuenta como no, 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 o sea, sí, con este más que todo. Am, y cosas que no entendía, por ejemplo, o sea, frases como muy sencillas, pero que para mí no tenía lógica, como, ¿cuánto llevas aquí? O sea, todo el mundo cuando llega, ¿cuánto llevas aquí? Pues, chica, como que
llevar, como, ¿Dónde la llevo? porque llevar para mí era como, Cargar. como cargar, ¿cierto? Tú llevas aquí, me quedaba como, y la otra, estás amañada, estás amañada. Claro, todo el mundo quiere saber si estás amañada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que será amañado. ¿Qué será eso? Entonces, claro, cuando viene mi familia a visitarme, siempre decía, acuérdate, cuando dice, ¿están amañados? Sí, 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 mucho. Y bueno, ok, entonces llegas y ¿cuánto duró esa experiencia en Pereira? Pereira. Bueno, entonces llegué a Pereira, tuve la suerte también de llegar pues al instituto donde estaba enseñando, ya había una británica trabajando allá. Y compartía, pues como parte del contrato con el instituto, yo compartía un apartamento con ella y el novio. Entonces ellos eran británicos, pero ellos dos habían enseñado en otro colegio en Montería el año anterior, entonces, y ella había estudiado español, ella hablaba perfectamente el español, y me pues aprendí. Entonces ellos eran como mis ángeles guardianes también, ellos, o sea, me iba con ellos para arriba, para abajo, todos los amigos de ellos eran colombianos porque no había más extranjeros. Pues, entonces ahí tenía como ese apoyo, o sea, no estaba, o sea, totalmente sola, pues después tenía ese apoyo de ellos, pero también pues, o sea, estaba muy expuesto pues pues, a los colombianos pues y al español. En Pereira duré 2 años. Me encantó el lugar, la gente, estaba feliz allá. Ah, pero sí es una ciudad pequeña y bueno, disfrutaba mucho mi trabajo, pero sí llegué a un punto pues de que no había mucho, pues, Estabas o joven. sea, no había cómo progresar. Ok. Ah, entonces, pero uno de los dueños de ese instituto, que era un británico, que es por eso pues que trajo profesores de allá, él estaba empezando un proyecto para montar otro instituto en Bogotá. Entonces yo iba como muy pegado a ese proyecto. De irte a la Ah, capital, pero- de irte a la capital, allá donde estaba la rumba. Exactamente. Pero eso no iba a empezar inmediatamente, entonces yo tomé la decisión de volverme pues para Reino Unido, y a mirar, pues, o sea, a mirar si iba a salir ese primero o también como mirar otras opciones, pues, en el Reino Unido. Pero mi corazón estaba pues todavía como muy, Yo voy a muy, estar muy, Bueno, muy en bueno, Colombia. tú regresas a Escocia, supongo, ¿no? No, cuando hablas del Reino Unido, o te quedaste o te viniste para... Bueno, realmente, no, o sea, volví pues donde mis papás un tiempo, pero no, me fui para Londres. Mi hermano estaba en Londres, la gran mayoría de mis amigos pues estaba en Londres. Yo estudié en Inglaterra, o sea, estudié pues el colegio, le hizo, estudié en una internada en Inglaterra y después en la universidad en Leeds. Entonces, o sea, aunque soy escocesa, nací en Escocia, estuve pues allá, o sea, desde los 12 años estoy Eres más como inglesa que por tal. fuera del país, digamos, o sea, La mezcla. sí, sí, o sea, mis papás todavía están en Escocia, mi hermano ya se volvió a Escocia, o sea, siempre vuelvo a Escocia pues en vacaciones y todo, pero también he vivido, o sea, parte de mi vida profesional pues en Londres, sí, o sea, Inglaterra también Y tú, para mí sí, cuando es hablas un de que el corazón, tú estabas en Inglaterra, pero tu corazón se había quedado en Colombia, ¿por qué? ah, yo creo que por el, el calor de la gente, yo creo que, o sea, me dio muy duro los primeros, no, pues casi el primer año, yo creo, o sea, estaba realmente como acostumbrándome a la vida nuevamente, la vida británica nuevamente cuando me fui otra vez. Am, o sea, estaba acostumbrada en Pereira, yo vivía como en el centro de la ciudad y teníamos amigos, estudiantes, pasaban, o sea, la vida en Colombia es como muy espontánea. Y la gente es muy espontánea, la gente es muy abierta, muy cálida. Y entonces,
yo ya estaba acostumbrada a eso, ¿cierto? Que cualquier tarde me timbraba y no, listo, entra, o sea, y ya se armaba un plan y ya Sí, estábamos pues, como los ingleses que te dices, ay, ¿cuándo nos vemos? Déjame ver, podemos vernos en 2 meses. es que eso, o sea, eso para mí fue, o sea, aunque yo sabía que era así, eso me dio un golpe tremendo, porque llegué nuevamente, o sea, llegué a Londres y casi todos mis amigos de la universidad, de colegio, estaban ahí en Londres, mi hermana estaba allá, pero sentí más sola, o sea, sentí más sola que en las primeras semanas, pues, en Pereira. Porque sí, o sea, llamaba a un amigo, pues, un amigo, una amiga, vamos a tomar una cerveza esta noche. Ay, qué rico, Laura, pero así, no, espero yo, mira mi agenda a ver cuándo nos podemos ver, o sea, yo eso para mí, bueno, no, esperar 15 días para ver. Sí, eso fue un golpe muy, muy duro al principio, como volver a acostumbrarme sí, a ese concepto, pues, distinto, ¿cierto? Am, entonces sí, eso es lo que, o sea, me enamoró, pues me enamoré de esa parte como de la gente, la cultura, pues, de Colombia. Y, Am, y bueno, y regresas a Colombia y luego no solamente te enamoraste de Colombia. sí. Entonces volví. Bueno, en los 2 años que estaba en Londres, hice una maestría pues en estudios latinoamericanos y ahí pues cuando como empiezo a, a, a interesarme mucho pues en el cuento pues del desplazamiento interno y entonces volví ya a Medellín ya pensando como en trabajar por fuera de la docencia, ¿cierto? Aunque sabía que no iba a poder hacerlo tan fácil, entonces conseguí un trabajo pues en el Colombo Americano como docente y la intención era trabajar un año de docente y mirar pues qué más podía hacer, ¿cierto? Si podía pues terminar trabajando con población en situación de desplazamiento, pues que eso era como mi nueva interés. Ah, entonces sí, llegué pues a Medellín en el 2005. Bueno, pero no, pues si vamos a hablar como de cómo me enamoré de mi esposo, eso fue antes. Se le Porque olvidó aquí se es, me olvidó ese con detalle. chisme, aquí es con chisme y todo, eso no es nada. Entonces, en el 2004 estaba haciendo la tesis de grado, pues para la maestría, que lo hice sobre el desplazamiento indígena. Y uno de los grandes amigos pues del grupo de países pues que conocí en Pereira, es sociólogo y, pues, o sea, hablando con él, es, no, tranquilo, como típico pues, venga aquí Laura, venga, yo le tengo todos los contactos, los tengo listos, llega y tranquila que todo está organizado. Yo tenía 2 semanas para viajar y hacer cualquier trabajo de campo, que es, pues, o sea, es un tiempo de nada. De esos típicos países que no es capaz de decir no a nada, o sea, todo es, y después se va. Llegué aquí, llegué aquí a Medellín y no, resulta que él estaba como trabajando en como 4 proyectos distintos en ese momento, estaba más ocupado. Entonces, pero Lucho, que es mi esposo, estaba recién salido de la universidad y estaba buscando residencia y estaba desocupado en ese momento. Y él, mejor dicho, él fue mi guía pues Y ya lo habías durante esos. conocido, ya lo habías conocido Sí, antes, sí, ya lo había conocido, ya era pues han un hecho amigo más. visitas y todo, ¿no? eh, pero él fue quien me acompañó pues a los trabajos de campo, pues, o sea, me acompañó a las alcaldías, de las no sé qué, pues, o sea, a las organizaciones. Sí, él fue mi guía y mi apoyo pues en ese momento. Entonces digamos que en esos 2 semanas cuando lo llegué a conocer mejor y cuadramos. Entonces ya cuando llegué nuevamente pues a Medellín ya para vivir, ya pues en poco tiempo ya éramos como, sí, como novios. Y cuéntame, pues la gran pregunta es ser, porque supongo que también habías tenido novios ingleses, ¿no?
Entonces, ese cambio, ¿qué fue lo que qué era lo que más te llamaba la atención de este paisa que era diferente de los británicos? Que decías, con este sí me quedo. Am, ¿Qué le digo? No, o sea, yo creo que la misma cosa, am, o sea, el hecho de que, o sea, los colombianos en general sí son más abiertos, son más, am, sí, se comunican mejor, aunque no lo diría necesariamente, pero sí, se comunican más abiertamente. Sí. am, am, sí, y realmente, o sea, y novios serios, pues, británicos había tenido muy poquitos. Porque, o sea, en la universidad, pero salí de la universidad y estaba ya, pues, en América Latina. Entonces, digamos que tengo más experiencia, había tenido más experiencia que con los mismos británicos. Pero sí, sí diría eso, o sea, sí, o sea, sí, tanto en hombres como mujeres, o sea, las personas son, sí, son más abiertos y más. Estamos en la tertulia, estamos tan entusiasmados hablando con Laura Strand. Ella es británica, escocesa para más señas, está viviendo en Colombia y estamos hablando de esas aventuras de vida que la llevaron a enamorarse de Colombia y de un colombiano también. Y bueno, recuerden, estamos en la tertulia en nuestras redes sociales, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, en YouTube Tertulia del Martes y en Instagram Tertulia del Martes. Así es que búsquennos, denos nos gusta, síganos y mándenle mensajes a Laura. Y por supuesto, acuérdense que también estamos en nuestra casa de Express News. En fin, Laura, lo importante que es de las cosas que yo te quería que un poco conversáramos además es de un secretito por allí que me dieron que a ti te gusta una arepa antioqueña pero con un ingrediente especial. ¿Cuál? Sí, la arepa con Marmite, con Marmite y quesito, delicioso. Sí, porque obviamente el Marmite no se consigue en Colombia, es una cosa totalmente británica y una mezcla, esa sí es una buena mezcla, es la mejor muestra de tu mixtura, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en la vuelta ya pasa el tiempo y ya tienen 2 nenes. Sí, entonces, sí, ¿qué le cuento? Sí, tengo un hijo de 5 años y otro de 1 año y medio. Ah, sí, decidimos, sí, tener una familia, quedarnos aquí. Aunque mi esposo al principio fue muy como, ay, no, tener una familia en Colombia, no, vamos para el Reino Unido. Ah, pero no, pues al final, pues sí, decidimos quedarnos aquí y tener la familia y ahí vamos. En la lucha con los chiquitos. Con los chi ¿Cómo le dices tú? A los chiquitos, los pelados, no, no, ¿cómo fue que cómo les dices tú? Ay, no sé, qué pelados, ¿no? Los Sí. helados. La mejor muestra de lo latina que es esta escocesa. Y bueno, y en estos años, hay algo que de todas formas, aunque estés en Colombia, aunque estés disfrutando del calorcito antioqueño, que extrañes de tu terruño de Escocia, de Edimburgo, no sé. Am, sí, digamos que, o sea, lo de cuando tuve los hijos es cuando empecé a sentir lo lejano que estaba de la casa, ¿cierto? Porque antes de eso, o sea, uno soltero, pues, o sea, muy distinto. Am, y ya, sí, o sea, cuando tuve los niños, empecé a sentir como esas ganas de mi mamá, de tener a mi mamá cercana, ¿cierto? Ah, Aunque la cultura de allá no es de aquí, de que la mamá está ahí criando a los niños mientras que uno sigue trabajando, no, o sea, es muy distinto, pero mi mamá sí me hacía muchísima falta. Y sigue, y me sigue haciendo muchísima falta, mucho más de lo que, pues, de antes, ¿cierto? Um, entonces, sí, o sea, diría que mi familia, obviamente, siempre me hacía falta mi familia, pero hoy en día más que nunca, porque obviamente, pues, o sea, quiero que mis hijos tienen ese relación, pues ese relación cercana pues con tus abuelos.
aunque ellos son maravillosos, ellos logran, tienen un cuento, o sea, ellos tienen un día, pues una tarde cada semana que le leen cuentos por internet, pues ahí, pues, o sea, tienen una cosa pues ahí. Y Delicioso. antes de la pandemia, pues estábamos viajando cada año, entonces, pues mi hijo mayor sí tiene una relación, pues, muy cercano con ellos, a pesar de la distancia, pero sí diría que eso para mí, pues, pues ha sido como lo más duro. Ah, aparte de eso, o sea, extraño, o sea, me encanta de aquí que es verano todos los, pues, no sé, todo el tiempo. Am, pero sí me hace mucha falta los veranos británicos, sí me hacen falta, o sea, o sea, como cambia la gente, están en los parques hasta las 10 de la noche, y pues, o sea, y sale el sol y empiezan a quitar la ropa como locos, ¿cierto? Y Mírame. extraño mucho eso. Sí. No, y algo muy particular, porque eso fue otra cosa, cuando llegaba aquí, o bueno, cuando estaba en Medellín, y un fin de semana me levantaba un sábado y haciendo un sol, y yo, vamos, Lucho, vamos para tal parte, vamos a hacer tal. Y yo, aprovechamos que está pues tan bonito el día, y apenas me volteaba y decía, mi amor, aquí hace sol todos los días. Relájate, no tienes que. Relájate que no se va el Pero sol. yo todavía soy así, o sea, siento que tengo que aprovechar, pues, cuando está, pues, Bueno, y cuenta un poco cómo ha sido esta experiencia, pues estos años, como dices, han sido pues así de muchos altibajos en algunos casos, emocionalmente, por la familia, pero viene la pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes como familia y como en el trabajo y todo? sí. Bueno, bueno, digamos que para mí no ha sido como una extensión de ese licencia de maternidad, digamos que tenía. Ah, yo estaba, o sea, con mi primer hijo o sea, en el momento que tuve mi primer hijo, estaba trabajando en la Universidad de Ceiba, como pues estaba coordinando un centro de idiomas. Renuncié de ese trabajo cuando tuve mi primer hijo porque quería estar pues al lado como a los 6 meses empecé a trabajar allá, pues con ellos nuevamente, pero ya como docente virtual, y seguía como docente virtual hasta que tuve pues a Noah. Am, y eso me funcionaba perfectamente, o sea, Ian se dormía a las 7 y a las 8 yo prendía el computador y a trabajar pues, hasta las 10, 11 de la noche. Am, pero ya con Noah, eso no ha sido fácil para nada. Para que él duerma a las 7 y no se despierta hasta las 12 es imposible. Él se despierta todo el tiempo, entonces la parte, o sea, porque yo tenía la intención de volver pues a las clases virtuales, pues a los 4 o 5 meses pues de tener a Noah, pero es el día, o sea, ya tiene un año y medio y todavía no pude. Ah, entonces, eso ha sido, sí, o sea, ha sido durito. Ah, pero, pero bueno, sí, en la pandemia, sí, como lo digo, o sea, como tuve el bebé y la pandemia empezó, él tenía como 5 meses cuando empezó pues el encierre. Entonces, los primeros meses de encierre no fueron, digamos que tan duros para él, pues, porque igual, pues él no estaba, apenas estaba gateando, entonces no fue tan duro. Pero ya pues, empezó a caminar, ahora sí empieza a tocar puerta, pues salga mamá. Um, entonces sí, fue como una extensión, digamos, como de ese encierre obligatorio, pues que le toca Sí, claro. Y ahora, el principio. sí, y ahora que ya, bueno, al menos en Europa, ¿no? Y aquí en el Reino Unido ya las cosas están empezando a buscar la vida de la recuperación y la normalidad. ¿Qué planes tienes? ¿Qué buscas ahora? Bueno, sí, bueno, aquí digamos que todavía hay bastante incertidumbre porque, o sea, estábamos abiertos a principio de año, Ian estaba otra vez en el colegio presencial y ya otra vez nos volvimos a encerrar,
y apenas pues ya la otra semana que creo que se va a volver pues a clases presenciales nuevamente. Entonces, y no sabemos si eso va a seguir o sea, este año yo creo que, o sea, en mi mente, este año todavía pues Todavía es de no pandemia. sabemos qué va a pasar, tampoco voy a hacer como planes fijos, ¿cierto? Um, y qué pesar, sí, sí, qué pesar porque mis hijos cada rato, ¿cuándo vamos a ir para esto? ¿Cuándo vamos a hacer tal cosa? No sé, no sé, no. Usted sabe que la respuesta es no sé, no sabemos nada todavía. La his- Entonces, no, por primera vez en mi vida, digamos que no tengo como un plan fijo, una idea, pues, de por dónde voy desde aquí. Porque mi esposo, pues, también quedó, es médico laboral, pero como no están contratando personas en empresas, entonces también quedó, pues, con muy poquito trabajo. Entonces, él también estaba, pues, muy quieto, pues, en estos días. Entonces estamos como en ese búsqueda de quién se encuentra primero y el otro se queda con los niños. Um, entonces sí, estoy como abierto pues a todo en este momento, sin un plan fijo, pero sí, o sea, como en un futuro pues no muy lejano, sí, o sea, obviamente pues quiero volver pues a la parte laboral, no sé si pues de pronto pues en un colegio, ya para estar, como para tener los mismos horarios que los niños, um, porque aquí es muy difícil pues un trabajo, o sea, digamos que tenía pues la suerte de que la docencia es de los poquitos profesiones o carreras que uno pues le da un poquito más flexibilidad en los horarios, ¿cierto? O sea, podía la suerte de poder trabajar virtual o pues, o sea, en un colegio está en horarios del día, si siguiera en una universidad sería primera hora de la mañana, tarde por la noche. Entonces sí, yo creo que la idea ya pues he estado buscando trabajos pues en colegios para ver si puedo empezar sí, y tener los mismos horarios como pues de mis hijos. Um, y ya, no sé, esperar Mira, a ver qué pasa. sí, y no, Pues siempre, o sea, viendo el video pues de la semana pasada, o sea, siempre he sido, digamos que, o sea, siempre he sido un sueño tener empresa propia, pero yo creo que soy de las personalidades que no, porque siempre hay algo, siempre busco, siempre hay un perro, siempre hay un perro y no, hoy es el día que no he podido arrancar, pero sigo con ese sueño, pero la idea del emprendimiento está ahí, pero no hay nada como sí, hay una idea y sí, hay una idea, pero vamos a ver si lo logro a desarrollar. ver, a ver. Mira, bueno, y ya para casi despedirnos de esta super tertulia especial, cuéntanos cómo es el día a día en la casa. ¿Se habla inglés, se habla español, se hablan ambos? ¿Qué mezcla hay ahí, no? Porque es mezcla de color y sabor, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he hablado en inglés con los niños, siempre. Con Lucho siempre he hablado en español porque así nos conocimos. El inglés de él es de sobrevivencia, o sea, no es de todo mal, pero no, o sea, para comunicarse bien, no. No. Ah, pero entonces pasó algo muy curioso porque yo estaba hablando pues con Ian en inglés todo el tiempo, yo fui la que estaba pues con él durante el día, pues los primeros años. Entonces él empezó hablando inglés antes del español. Uh, y con Lucho, y Lucho, como quería mejorar su inglés, entonces decía, no, yo también voy a hablar en inglés con ustedes en la casa. Yo quiero que la casa sea solamente en inglés y ya, fuera hablamos español. Y yo, bueno. Pero cuando uno está acostumbrado a hablar siempre con alguien en español y tiene su comunicación en español, es muy difícil como cambiar ese chip de un momento a otro y hablar. Y llegamos a unos choques pues, de comunicación que todos teníamos que volver a hacer español. Y con Ian también, entonces, al principio, pues bien, con un inglés muy sencillo, que los animales y todo, pero ya cuando Ian ya quería empezar a comunicarse pues bien con Lucho y él con Ian, llegaba como pues, o sea, ya un bloqueo total, entonces no se estaban comunicando. Y mi niño cuando empezó en el jardín, había un momento cuando llegaba y me decía, mami, mis amigos no me entienden.
porque claro, el español todavía no es, pues, o sea, era muy poquito en comparación con el inglés, entonces ni el papá ni los amigos le entendían. Entonces ya desde ahí empezamos ya, Lucho ya empezó a hablar pues con él en español muchísimo más. Y bueno, con el tiempo pues en el jardín también se fue como cogiendo. Y ahora pues maneja pues el español Y muy bien. el inglés, ¿no? Sigue siendo el inglés mejor, o sea, se comunica, o sea, en inglés se puede comunicar lo que sea. Ah, unos cuentos, pues, que mejor dicho. Y en el español todavía, pues, o sea, todavía no he llegado a ese nivel, pero sí, o sea, se comunica perfectamente en español también. Ah, vamos a ver a Noah con qué sale primero, pero estamos como llevando el mismo proceso, pues, por él. Pues, Los yo dos idiomas. siempre lo hablo en inglés y en español. Bueno, y entonces aquí decimos muchas gracias, hasta luego y agradecidísimos de haber compartido esta super sesión con Laura Strand. Ella escocesa, pero muy colombiana también. Y nosotros felices de haber compartido también con ustedes, nuestros amigos de la tertulia, esta sesión. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes.